Cálculo integral para arquitectura. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el alumno calcula el volumen de sólidos a través de secciones planas. Introducción. Al tratar de calcular el volumen de un sólido, enfrentamos el mismo problema que al tratar de calcular su área. Debemos usar el cálculo integral para llegar a una definición exacta. Para ello, recordaremos el volumen de sólidos sencillos como cilindros y prismas. Cilindro circular recto. Podemos calcular el volumen del cilindro circular recto, como vemos en la imagen, y el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura, donde el radio es un elemento de la base circular. Paralelepípedo recto rectangular. El volumen de un paralelepípedo lo calculamos como el área de su base por la altura, es decir, A por B por C, según la figura como se muestra. Cilindro recto, el volumen lo calculamos como área de la base por la altura. En general, podemos comentar que el volumen de un sólido cualquiera podrá descomponerse en la suma de volúmenes de sólidos elementales como los anteriores. Como sabemos, el volumen de un sólido se puede descomponer en una suma de volúmenes, y en nuestro caso partiremos de un diferencial de volumen cuyas secciones planas son paralelas. Cabe resaltar que cuando nos referimos a diferencial de volumen es que analizamos el volumen de ese sólido en una mínima expresión. Y también cuando nos referimos a secciones planas paralelas, hacemos referencia a las infinitas partes en las cuales podemos llegar a dividir ese sólido. Observemos la siguiente imagen. Punto A, punto B. El punto A está indicando el inicio del sólido y el punto B nos indica la parte final del sólido. Obviamente, el sólido lo estamos ubicando en un sistema de referencia XY. A, entre paréntesis A, hace referencia al área. Esta área corresponde a una de las bases de ese sólido. A en B significa que es el área, pero en el punto B. Si utilizamos un plano y hacemos un corte a ese sólido, como se ve en la figura, nos damos cuenta de que ahí se aprecia lo que llamamos un elemento diferencial de volumen. Este elemento diferencial de volumen cuenta con algunos elementos importantes. Uno de ellos es el grosor de ese elemento diferencial de volumen, que también se le conoce como diferencial de X, que en el PPT aparece como triangulito X sub I. Y el otro elemento importante de ese diferencial, elemento diferencial de volumen, es el área.
así como se observa en la imagen. Por lo tanto, podríamos concluir que para poder calcular el volumen de ese sólido, o mejor dicho, para poder calcular el volumen de ese elemento diferencial, lo calculamos de la siguiente manera. Área de la base, que estaría representada por A mayúscula entre paréntesis X sub I, por el diferencial de X, que está representado por el triangulito X sub I. Área de la base por el diferencial. El volumen B del sólido será. En la siguiente imagen mostramos un elemento diferencial de volumen. Luego aparece otro elemento diferencial de volumen, uno más, uno más, uno más, y así aparecen muchos. Todos conforman al final el sólido. Y el inicio y la partida sigue siendo, como lo hemos comentado, A y B. ¿Qué podríamos concluir de acá? Que el volumen va a ser la suma de todos los volúmenes que acabamos de ver. Si tú te percatas, todos esos elementos diferenciales tienen la misma forma, lo único que varían es en su tamaño. Según lo que nos está indicando la formulita, el valor de volumen es aproximadamente la sumatoria desde la primera rebanada, vamos a llamarle así a este elemento diferencial, hasta la última rebanada. Obviamente, lo que vamos a encontrar al final de sumar todos estos volúmenes hace referencia al volumen total del sólido. Hay que tener en cuenta que la cantidad de rebanadas es infinita. Dice, el volumen es aproximadamente a la sumatoria desde I hasta N. ¿Qué cosa estamos sumando? Volúmenes de esas rebanadas, ¿no? O volúmenes de cada elemento diferencial. Podemos apreciar en la segunda fórmula que aparece el área por el grosor, que es el diferencial de X. Significa que estamos calculando el volumen de una sola rebanada, pero al parecer me están diciendo que se debe de sumar todos los volúmenes para que sea el volumen total. Un detalle importante que deberíamos considerar es que cuando n tiende al infinito, ¿y esto cómo se relaciona con las fórmulas anteriores? Es que, por ejemplo, en la fórmula anterior vemos que aparece la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde i igual a 1 hasta n me indica la cantidad de rebanadas que yo voy a sumar. Luego en la parte inferior dice cuando n tiende al infinito, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder determinar una suma infinita, tenemos que apoyar en los conocimientos que tenemos ya a estas alturas del curso y que hemos forjado en el curso anterior, que es el concepto de límite. Vamos a aplicar el límite cuando n tiende al infinito de esa sumatoria. Esto con intención de poder obtener un valor numérico que me permita determinar el volumen de ese sólido. Finalmente, en la última fórmula aparece la integral de a hasta b de a entre paréntesis x por dx. Cabe recalcar que siempre cuando nos referimos a una suma infinita, estamos llamando indirectamente a la integral.
Y en el caso de este tema, también se debe de considerar que las regiones planas con las cuales vamos a trabajar son regiones planas conocidas, como por ejemplo triángulos, rectángulos, semicírculos, círculos y cualquier otra figura geométrica que se haya trabajado antes. Finalmente, como lo mencioné hace un momento, el volumen es igual al integral de a hasta b del área de ese elemento diferencial por el de x. Recuerda que el de x te representa la altura de la rebanada o del elemento diferencial y a de x te representa el área de la base. Por lo que al decir a de x y d de x, estás determinando el volumen.